En el presente video vamos a hablar acerca de la longitud de arco de un círculo. La definición formal de longitud de arco es la siguiente. La longitud de arco es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva. Para entender mejor este concepto hemos graficado este círculo, donde podemos ver que todo este contorno es lo que sería la circunferencia del círculo. Longitud de arco vendría a ser una porción de la longitud total de esta circunferencia. Por ejemplo, a la medida de esta distancia que estamos graficando, nosotros podemos decir que esta viene a ser considerada como una longitud de arco. La definición formal nos dice que longitud de arco es la medida de la distancia, es decir, la medida de qué longitud tiene esta distancia, o camino recorrido a lo largo de una curva. En este caso la curva vendría a ser la circunferencia. A la longitud de arco nosotros lo vamos a expresar como L sub A. La ecuación de la longitud de arco de un círculo tradicionalmente es expresada de la siguiente forma. L sub A o longitud de arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. Como podemos apreciar en esta figura, la longitud de arco L sub A está delimitada por dos radios. En este caso lo llamaríamos este radio, al radio del círculo lo vamos a llamar radio R. También se puede apreciar que entre estos dos radios, en este radio y entre este radio, hay un ángulo que se forma, el cual nosotros lo estamos denominando como ángulo θ. Así es como podemos ver que los términos de esta ecuación vendría a ser la longitud de arco L sub A, el ángulo θ que está formado entre los dos radios del círculo, y el último término de la ecuación vendría a ser el radio R o el radio del círculo, el cual nosotros lo estamos denominando R. En esta ecuación nosotros aplicaríamos las siguientes unidades. Por ejemplo, si es que la longitud del arco está en centímetros, entonces el radio también tiene que estar en centímetros. El ángulo siempre va a estar en medidas de radianes. Si en caso nosotros colocamos, por ejemplo, metros o pulgadas, para el caso de la longitud de arco, entonces el radio también tiene que estar en pulgadas, expresado siempre en las mismas unidades, y el ángulo siempre en radianes. Ahora vamos a demostrar de dónde proviene esta ecuación. Cuando la longitud de arco de un círculo es igual a la longitud del radio del mismo círculo, entonces nosotros podemos decir que el ángulo tiene la medida de un radián. De esta forma nosotros podemos decir de que un ángulo de un radián es directamente proporcional a una longitud de arco R, y por lo tanto para un ángulo desconocido θ va a ser directamente proporcional a la longitud del arco. Resolviendo esto mediante la regla de 3 simple directa, tenemos que la longitud de arco pasa a multiplicar a un radián. Entonces tenemos que un radián multiplica a la longitud del arco L sub A, y esto es igual, el ángulo θ pasa a multiplicar al radio. Tenemos que radio multiplica a θ, al ángulo θ. Despejando tendríamos que la longitud del arco sería igual a θ multiplicada por el radio y dividido entre radián. Esta sería la forma como nosotros
estamos demostrando la ecuación de allí arriba. Vamos a ver el ejemplo 1, donde el ángulo θ es igual a 1.2 radianes y el radio es igual a 10 metros. Utilizando esta ecuación tradicional, nosotros lo reemplazaríamos de esta forma. Tenemos que la longitud del arco, que es la incógnita, sería igual a 1.2 radianes. En este caso solamente colocamos 1 punto sin la unidad de los radianes, multiplicado por 10 metros, donde tenemos que el valor de la longitud del arco sería igual a 12 metros. Resolviendo este mismo problema mediante esta otra ecuación en la cual nosotros respetamos las unidades, sería de esta forma. Tenemos que la longitud del arco sería igual al ángulo θ, es decir 1.2 radianes, multiplicado por el radio. En este caso sabemos que tiene el valor de 10 metros, y dividido entre un radián. Simplificando las unidades, radián con radián se van, entonces tenemos que el valor de la longitud del arco vendría a ser 1.2 por 10 metros, es decir 12 metros. Como vemos, llegamos al mismo resultado que con la ecuación tradicional. En el ejemplo 2 nos piden calcular un ejercicio en el cual tenemos un círculo y tenemos el dato de que el radio es igual a 10 pulgadas. Entonces nos pide calcular la longitud total de la circunferencia, es decir, toda esta longitud desde principio hasta fin, absolutamente toda la longitud de la circunferencia. Entonces nosotros nos preguntamos cuál sería el ángulo. En este caso nosotros podríamos definir al ángulo como una vuelta completa, es decir, el ángulo vendría a ser igual a 360 grados, o también expresado en radianes sería igual a 2pi radianes. Reemplazando en esta ecuación, nosotros tenemos que la longitud del arco, en este caso esta longitud del arco también viene a ser la longitud total de la circunferencia, viene a ser igual al ángulo, es decir 2pi radianes multiplicado por el radio. En este caso el radio vienen a ser 10 pulgadas. Y esto dividido entre un radián. Simplificando unidades, radián con radián se va, entonces tenemos que la longitud del arco vendría a ser 2 por 10, tenemos que sería 20 pi pulgadas. Sabemos que pi vale 3.1416, entonces la respuesta final vendría a ser que la longitud del arco, en este caso viene a ser la longitud de la circunferencia, porque es la longitud total del círculo, igual a la multiplicación de esto, es decir, igual a 62.83 pulgadas. Esta sería la respuesta final. En el ejemplo número 3 nos piden calcular la longitud de la circunferencia teniendo como datos el radio del círculo igual a 12 centímetros y el ángulo igual a 31 grados sexagesimales. Nosotros sabemos que 2 pi radianes son equivalentes a 360 grados sexagesimales. Por lo tanto, queremos saber a cuánto sería igual 31 grados sexagesimales. Para esto aplicamos la regla de 3 simple directa.
Es decir, este 31 pasa a multiplicar, entonces tenemos 2 pi radianes que multiplica a 31 grados sexagesimales, y en el otro lado tenemos que x multiplica a 360 grados sexagesimales. Simplificando unidades tenemos que los grados sexagesimales se eliminan, entonces tenemos lo siguiente, que x sería igual a 2 pi radianes multiplicado por 31, y este 360 pasa a dividir, es decir, todo esto entre 360. Entonces este ángulo de 31 grados sexagesimales vendría a ser igual, x sería igual a 31 que multiplica a 2 pi y dividido entre 360. Sabemos que pi vale igual a 3.1416, entonces tenemos que el ángulo de 31 grados sexagesimales vendría a ser igual a 0.54 radianes. Aplicando la ecuación tradicional tenemos que la longitud del arco vendría a ser igual al ángulo θ. En este caso hemos convertido 31 grados sexagesimales a radianes, entonces vendría a ser igual a 0.54. En este caso hay que recordar, simplemente no colocamos las unidades, sabemos que está en radianes pero no colocamos las unidades, y esto que multiplica al radio, es decir, que multiplica a 12 centímetros. La multiplicación nos da igual que la longitud del arco es igual a 6.49 centímetros. Esta sería la respuesta. Aplicando esta otra ecuación debemos llegar a lo mismo. Entonces tenemos que la longitud del arco es igual al ángulo, en este caso sería 0.54 radianes, multiplicado por el radio, que son 12 centímetros, y dividido entre un radián. Simplificando unidades, radián con radián se va, por lo tanto tenemos que la longitud del arco vendría a ser igual 0.54 por 12 centímetros, es decir, igual a 6.49 centímetros. Vemos que la respuesta que obtenemos es la misma que con la ecuación tradicional.